Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estamos ahí iniciando en los primeros capítulos de nuestra serie en el Evangelio de Marcos, titulada Jesús el Rey Siervo. Quería preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que recibió buenas noticias? Buenas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que recibió una buena noticia? Yo le tengo una, por si acaso. El 18 empieza día jueves. ¿Sí? Maravilloso, ¿no? Jueves, viernes. Buenas noticias, ¿no? Imagine conmigo. Usted, el Señor no lo quiera, sí, pero usted está pasando una enfermedad muy grave. Tiene que enfrentar un duro tratamiento. ¿Sí? Y un día va a ver al doctor y el doctor le da buenas noticias. Su enfermedad ha sido sanada completamente. O está detenida o desapareció, o el tratamiento tuvo éxito. ¿Sí? Buenas noticias. Imagine otro. Imagine si usted viviera en un país en guerra con otro país. La guerra es horrible. ¿Sí? Usted ha sufrido mucho, ha diezmado a su población la guerra. Padres, hijos han fallecido a causa de ello. Familias han sido rotas. Pero de repente escuchas, ahí en la radio, buenas noticias. Se acabó la guerra. ¿Sí? En estos dos escenarios, imagine estos dos escenarios. Usted diría, ¿sabes qué? No le voy a decir a nadie sobre esta noticia. Me voy a quedar en la casita callado. Jamás. ¿No? Apenas uno supo, le cuenta a su amigo, a su familia. Literalmente yo me enteré ayer que el 18 era este gran fin de semana, por eso le estoy compartiendo esa buena noticia. Si usted se recupera de una enfermedad, comparte esa noticia a los seres que ama, que el Señor te ha sanado. Si estás sufriendo en un conflicto militar en tu país, vas a contarla todo y salir a celebrar que la guerra terminó. Las buenas noticias son noticias para celebrar y noticias para compartir. No te avergüenzas de ellas. El texto de hoy nos cuenta sobre las buenas noticias que Jesús vino a proclamar y predicar. Jesús ha venido y traído su reino. El reino de Dios ya está entre nosotros. No hay noticia más importante, hermano. Literalmente, eso es todo lo que tienes que saber del sermón. El reino de Dios ya está entre nosotros y no hay noticia más importante. Es todo lo que necesitas que yo te predique. Vamos a profundizar, por supuesto, pero no hay noticia más importante en la historia de la humanidad que la buena noticia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Estas son las noticias más poderosas que existen. Los que escuchan estas buenas noticias son llamados a seguir a Jesús, a seguirle como discípulos, a tener una nueva vocación, un nuevo llamado, ser pescadores de hombres. Porque esta poderosa buena noticia cambia la vida. Es la única noticia que tiene el poder de transformar el corazón. Y como toda buena noticia, como le decía al principio, es una noticia para compartir. Le invito a ponerse de pie para que escuchemos juntos la palabra de Dios. Vamos a leer en Marcos, vamos a leer del versículo 12 al 20. Tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas. No, perdóneme, del 14 al 20. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar. Ese es Simón Pedro, por si acaso. Echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, Santiago, y a su hermano, Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Las buenas noticias del Señor para su pueblo. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo la inspiró para hablar a tu pueblo, para hablarnos a nosotros. Gracias, Señor, por ese hermoso privilegio
de tener acceso libre a tu palabra, acceso a tu voluntad, a tu presencia y a tu voz. Gracias, Señor, ayúdanos a agradecer ese privilegio y a tener nuestros corazones y mentes dispuestas para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, por favor, esté obrando hoy. Te ruego, Señor, que tu evangelio sea proclamado a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Espíritu Santo, por favor, obra aquí en medio nuestro y dispón nuestra mente para tener atención, energía, inteligencia, para entender tu palabra. Dispón nuestro corazón para ser dócil, humilde y obedecer lo que tú quieres que hagamos. Que tu evangelio toque nuestro corazón y nos impacte, Señor, porque queremos conocerte y glorificarte con nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo esté guiándome, Señor, para proclamar tus palabras. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. La semana pasada partimos nuestra serie. Compartimos sobre nuestro querido hermano Marcos. Vamos a comenzar a quererlo cada vez más. Tiene 16 capítulos, así que vamos a estar yo creo que todo el año con él. Nuestro querido hermanito Marcos, ¿no? Misionero, plantador de iglesias en la iglesia primitiva, discípulo de Pedro, del apóstol Pedro. Aquí el pescador, ¿no? Por si no me cree usted que es discípulo de Pedro, al final de su carta ahí, primera de Pedro, el apóstol Pedro mismo le dice, el hijo mío, Juan Marcos, ¿no? Entonces este querido Marcos escribió este evangelio, el primero de los evangelios, escritos en términos cronológicos, ¿no? Y en medio de este contexto de dificultad y persecución, probablemente en los tiempos de Nerón. Si usted conoce la historia del Imperio Romano, Nerón estaba bien cucu, ¿no es cierto? Le echó la culpa a los cristianos del incendio de Roma que él provocó, dicen que nadie lo provocó, ¿no? Pero siempre los historiadores tiran ahí como, estaba medio loquito Nerón. Y le echó la culpa a los cristianos. Es un tiempo de persecución. Y es muy interesante que Marcos escribe esta buena noticia, este evangelio, sobre Jesús como rey. No sé si percibe un poco lo desafiante que es cuando tiene un gran emperador como rey de las naciones persiguiendo a un pequeño grupo de personas que tienen una fe en un Salvador. Y Marcos escribe valientemente diciendo que Jesús es el rey prometido. Pero como le he dicho, también es bien decepcionante este evangelio porque no es un rey como los seres humanos esperarían. No es un rey que uno dirá, genial, él me va a liberar de la persecución. Y va a vencer a Nerón, va a ir con la espada y asesinar a todos sus enemigos. Porque en la historia de Marcos, Jesús es un rey que se hace siervo. Jesús es el rey siervo. El siervo sufriente, como anunciaba Isaías, ¿no es cierto? Isaías 53. Como él había profetizado, Isaías había profetizado eso 600 años antes de Jesús. Y tal como el mismo Isaías había dicho, este Salvador prometido, este rey, fue anunciado por que algunos le dicen el precursor, ¿no? Su emisario, el antecesor, ¿no? Juan el Bautista. El mismo Isaías también había dicho ahí, como nos dice al principio, la voz que clama en el desierto. El emisario que venía anticipando la llegada del rey, ¿no? El que está tocando las trompetas, viene el rey. ¿Sí? Es Elías, que iba a venir, que había anunciado el profeta Malaquías también, 400 años antes de todos estos años de silencio. Juan el Bautista, ese que dice, en los versículos 7 y 8, viene tras de mí uno más poderoso que yo. No soy digno ni siquiera de desatarle los zapatos, la correa de sus calzados, ¿no? Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Y hoy Marcos, al iniciar su evangelio, dice, ok, ese ya llegó. Esa es la noticia, ya está acá. Desde Juan el Bautista, el emisario, nos introduce al rey. Jesús es bautizado ahí por Juan, en los versículos 9 al 11. Aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea, que era la ciudad de donde era su familia, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús es bautizado por Juan. Marco inicia su evangelio diciéndonos que Juan el Bautista está llamando al pueblo de Israel a arrepentirse por sus pecados, bautizándolos para el arrepentimiento de perdón de pecados, ¿no es cierto?
para que vuelvan a ser este pueblo que debían haber sido, ¿no? La promesa de renovación que Isaías también había dicho, que iba a renovar al pueblo de Dios. Es el comienzo de esta renovación. Y llega Jesús al bautismo en el río Jordán y nos debería recordar cuando Israel pasó allí después del Éxodo, esa segunda generación, dirigidos por Josué, pasando también por el río Jordán para por fin entrar a la tierra prometida. Esta es una imagen que Isaías también había prometido. La restauración de Israel, del pueblo de Dios por fin, el segundo éxodo que Isaías prometía, está llegando a través de la persona de Jesús. El bautismo también nos muestra la maravilla de la Trinidad. ¿Sí? Tenemos al Hijo ahí, en el río, al Espíritu descendiendo sobre él como paloma, y el Padre hablando. La Trinidad en acción. Creo que este es como el principal argumento para la Trinidad. Si usted quiere conoce a algún amigo de esos que dicen que está medio perdido con respecto, dígale que le explique esta escena, porque no tiene ningún sentido sin la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en este inicio maravilloso de una nueva etapa de la historia, de la redención. Jesús es bautizado, pero el punto aquí no es el agua. ¿Sí? Jesús es ungido. Eso significa Cristo, Mesías. Jesús no es bautizado para el arrepentimiento, porque Jesús no necesita perdón de sus pecados. ¿Sí? Me acuerdo una vez de que estaba dando la clase de escuela dominical en la Primera de Viña, en mis antiguos años de seminario, y aparecieron unos judíos mesiánicos que fueron a la iglesia. No sé si eran judíos mesiánicos o judíos nomás, pero andaban molestando por la iglesia evangélica. Fueron a la previa allí. Llegaron a la escuela dominical, al culto no se quedaron, y preguntaban, interrumpieron la clase, levantaron la mano y todo. Pero Jesús no es el Mesías porque él nunca fue ungido, decían. No, nunca fue ungido con aceite, y por eso no puede ser el Mesías, porque tenía que ungirlo con aceite a un profeta y no sé qué. No hubo mucho caso responder en realidad, así que usted ya me conoce de repente que le hago... Cuando no se puede avanzar mucho, simplemente ya, listo, no hay mucho para conversar. Pero Jesús, el tema del ungimiento no es el aceite. El aceite era un símbolo del Antiguo Testamento, pero el ungimiento en el Antiguo Testamento no se trataba del aceite. Era un símbolo del poder del Espíritu Santo que venía sobre el ungido. ¿Quién eran los ungidos en el Antiguo Testamento? Los reyes, profetas y sacerdotes. Rey, profeta y sacerdote. Era un símbolo del poder del Espíritu Santo que venía para que cumpliera su vocación. Jesús aquí es ungido por el mismísimo Espíritu Santo que viene en paloma. En forma de paloma, por supuesto. Como los ungidos del Antiguo Testamento, que eran llenos del Espíritu Santo para su vocación. Pero Jesús cumple la función triple, ¿no? Aquí está el rey, el sacerdote y profeta, recibiendo su ungimiento como Mesías, Cristo. No con aceite, sino con el mismísimo Espíritu de Dios, el poder de Dios, para venir a cumplir su función. El llamado de Dios, su obra en medio de su pueblo. Y el mismo Padre declara ahí, el mismísimo Padre declara, este es hijo, este es mi hijo, ¿no? El Hijo de Dios. En ti tengo complacencia. La semana pasada en la liturgia leímos el Salmo 2. Este es el cumplimiento del Salmo 2. ¿Sí? Ese salmo que a mucha gente lo evita porque es como bien extraño, ¿no? Porque al final dice que el ungido va a aplastar a los enemigos, ¿no? Como alfarero que rompe el barro. Salmo 2. Las naciones se amotinan contra Jehová y contra su ungido. Pero el versículo 7 dice, yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, dice el versículo 11. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí está el cumplimiento del Salmo 2 en ese bautismo, ¿no? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La promesa de ese rey mesiánico, prometido por hace siglos, cumplida. Cristo es el rey prometido, el Mesías. Es el Hijo de Dios. Marcos avanza contándonos luego el episodio de la tentación de Jesús.
el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nuevamente, esta es una imagen del Éxodo, el nuevo Éxodo. ¿Sabe quién lo ha referenciado tanto que vamos a leer el nuevo Éxodo en Isaías? Sí, Isaías 43, 16 al 21. Así dice Jehová, Isaías 43, versículo 16 en adelante. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, senda en las aguas impetuosas. El que saca, acuérdese ahí del episodio del Mar Rojo, ¿no? El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Y aquí viene la renovación. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesús es el nuevo y mejor Moisés. El Moisés que Moisés había dicho, viene uno que va a ser más bacán que yo. Y él guiará a su pueblo a través del desierto. Guiará a su pueblo para derrotar a sus enemigos en la tierra prometida. Sus enemigos espirituales, ¿sí? No eran los romanos como pensaban los judíos. ¿Sí? Derrotando a Satanás. De eso se trata la tentación. Y luego en la historia de Marcos haciendo retroceder todo su poder demoníaco. Hay otra imagen aquí también de la narrativa bíblica que deberíamos recordar. Piensa ahí la escena. Está Satanás, están los animales, hay una tentación. ¿Qué episodio del Antiguo Testamento debería recordarnos? El huerto, ¿no? Ahí, Génesis 3. Satanás, animalitos. La tentación de Adán y Eva. Entonces, Jesús encarna aquí, muestra y vence sobre aquello que el antiguo ser humano fracasó. En lo que Adán fracasó, Jesús triunfó. En lo que la antigua humanidad fracasó, la humanidad renovada, encarnada en Jesucristo, lo cumplirá. Jesús no solo es el Hijo de Dios, como nos enseñó en el bautismo, sino también es el Hijo del Hombre. Es el ser humano como debería ser el ser humano en el plan original. Jesús es los humanos como deberían haber sido. Jesús es el ser humano como debe ser el ser humano, como tú y yo deberíamos ser también. Entonces, Marcos nos ha introducido a Juan el Bautista como el cumplimiento de Isaías, Jesús como el Hijo de Dios y plenamente hombre. Y así Jesús inicia su ministerio. Nos empieza esta aventura, este recorrido. Y Marcos es bien claro sobre el ministerio de Jesús y su mensaje. El mensaje de Jesús es un anuncio. Y Jesús anuncia en su predicación la llegada del reino de Dios prometido. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este texto es la clave para entender el evangelio de Marcos. Esa es la predicación de Jesús. El resumen de la predicación de Jesús es el reino de Dios, que no solo la va a predicar con palabras después, no predica solo con palabras Jesús, sino que lo va a anunciar con su vida, también con sus acciones, por supuesto que con su enseñanza también. Vida, acciones y palabras. Jesús predica el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. La palabra aquí del cumplimiento, tal vez a algunos de ustedes les parezca familiar o conocida, es la misma raíz de tetelestai. No sé si usted la ha escuchado, esa palabra. Se nombra harto en la Semana Santa, ¿no? Cuando Jesús dice consumado es, ¿sí? El tiempo se ha cumplido. Ha llegado cumplimiento. Ha llegado el inicio de el cumplimiento de una obra maravillosa, ¿no? Es el inicio del fin. El reino prometido por los profetas para el fin de los tiempos. Los profetas habían dicho que al fin de los tiempos vendría un reino que no tendría fin.
El reino que estaba prometido para el fin ha irrumpido en el presente, en la mitad de la historia. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios. Nosotros somos, 1 Corintios 10, nosotros somos a quienes nos ha llegado el fin de los tiempos. Pablo también presenta eso, por ejemplo, en Gálatas 4. Ese sí, acompáñenme, ¿sí? Gálatas 4, 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, Éxodo, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestro corazón al espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo en el desierto, sino hijo liberado, y si hijo, heredero para entrar en la tierra prometida por medio de Cristo, el nuevo Éxodo. Ha llegado el Éxodo prometido por Isaías. No solo Pablo tiene esta visión, ¿sí? El mismo apóstol Pedro, el discipulador y pastor de nuestro querido Marcos, tiene esta misma visión ahí en 1 de Pedro 10. Los profetas anunciaron, profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías, de Cristo, y las glorias que venían tras ellos. A esos los profetas se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas. Son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas anunciaron aquello que ahora está en medio nuestro. El versículo 17 también, 1 de Pedro 1, 17 al 25. Si ustedes invocan al Padre aquel que no hace acepción de personas, y que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La imagen es del desierto, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino mediante la Pascua de Cristo, ¿no? El nuevo Éxodo de Isaías, rescatado mediante la Pascua. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Los últimos tiempos ya han irrumpido. Los postreros tiempos ya están acá. Ya estaban ahí. ¿Sí? Eso dice, ya han irrumpido, dice Pedro. Eso lo dijo en el siglo I. No son algo para el futuro. No es una cosa mística de andar buscando señales en las noticias para el futuro. ¿Sí? Lo dijo Pedro hace 2000 años. Mediante el cual ustedes creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, que ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, simiente es descendencia, ahí también está la idea de Abraham, la descendencia prometida, sino de simiente incorruptible, esa es Cristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si usted no me cree que está refiriéndose a Isaías, bueno, sí, él está citando a Isaías y dice, si vea la nota al pie, dice Isaías 40, versículos 6 al 9. Lo vimos en la liturgia la semana pasada. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Su promesa para siempre es fiel. Y concluye Pedro con la noticia, el Evangelio, la buena noticia. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El mensaje de Cristo es que ha llegado el reino de Dios. Ese es el Evangelio. La promesa cumplida de Isaías. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios.
La palabra evangelio a veces tiene una carga. No sé si usted pudo ver le mandó un video ayer por WhatsApp. Si no lo ha visto, véalo. Es muy bueno. La palabra evangelio a veces tiene esa carga como tal vez religiosa por los 2000 años de historia, ¿no? En el cristianismo. Pero la palabra evangelio sencillamente significa un anuncio bueno, una buena noticia. Y el texto, yo creo que el texto más importante para entender qué significa evangelio es un hermoso poema del profeta Isaías, en Isaías 52. Lo leímos en la liturgia también. El hermoso poema de Isaías 52. Voy a releerlo, pero ahora en NBI, por si acaso, para que tengamos tal vez un recurso de comparación, sobre todo por la poesía que hay ahí. Isaías 52. Despierta, despierta. Vístete de poder, de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo. Levántate, cautiva Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor. De balde fueron ustedes vendidos, y sin dinero serán redimidos. Éxodo. Porque así dice el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí. Y después los asirios los oprimieron sin motivo. ¿Y ahora qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz y aún gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpan aún en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. El Señor ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Este hermoso poema nos pone allí en el momento donde, imaginando y recordando el momento donde la ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia. Este gran reino, el pueblo judío había sido llevado al exilio. La ciudad está destruida y unos pocos permanecen en la ciudad. Y están ahí choqueados, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Nos abandonó Dios? Y en realidad ellos dudan con justa razón. Jerusalén debía ser esa ciudad que brillara como luz a las naciones. Debía ser, se supone que era en la promesa, ese lugar donde Dios iba a reinar sobre todo el mundo. Iba a levantar ese trono prometido al hijo de David, que reinaría para siempre. Un trono eterno y traería paz y bendición a todo el mundo. Pero Isaías ha venido diciendo durante toda su profecía, ¿no? Toda la primera parte de su profecía, que la destrucción de Jerusalén sí es justa. Es un desastre que el mismo Israel provocó. Se habían apartado de su Dios. Se habían vuelto corruptos. Así que su ciudad y templo habían sido destruidos. Y todo parece perdido antes de este poema. Pero el poema continúa. Hay un atalaya ahí, un vigilante en la muralla de la ciudad, mirando allá a las colinas. Y ve a un hombre corriendo, viniendo hacia acá, un mensajero, que corre a la ciudad y dice, ¡buenas noticias! Y por eso Isaías dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. ¿Por qué serían pies bonitos? No sé si usted ha corrido largos trechos, no quedan muy bonitos los pies. Los pies son bonitos por la belleza del mensaje que trae. ¿Y cuál es su mensaje? Que Dios reina. Es un hermoso mensaje. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz.
el que trae nuevas de bien, del que publica la salvación y dice, tu Dios reina. A pesar de la destrucción, Dios seguía reinando y no había perdido el control. ¿Cuán real es el Evangelio hoy? Eso también para nosotros, ¿no? Tu Dios reina. Y la promesa de Isaías es que Dios mismo, Dios mismísimo incluso, iba a venir un día a entrar a esa ciudad y tomar el trono que le correspondía y traer la paz prometida y cumplir esta promesa de pacto. Entonces, obviamente el guardia que está ahí mirando se pone a celebrar, canta de gozo en la atalaya y dice, qué buenas noticias, no todo está perdido, no tenía ninguna esperanza. Pero esta buena noticia, este evangelio me ha traído paz porque Dios reina. Este texto es la frase evangelio. Este texto es la palabra evangelio. ¿Sí? Esa buenas nuevas que dice Isaías, en el griego es, en la Septuaginta como la tradujeron, ese es el evangelion, que Marcos dice, y nosotros lo traducimos gracias a Dios en el español como la palabra evangelio. Casi literal, ¿no? Entonces, cuando los cristianos, o sea, debería estar en nuestra mente, cuando uno te dice, ¿crees en el evangelio? ¿Crees las noticias? ¿Crees las noticias de que Jesús reina? No es cualquier noticia. Esta frase es el anuncio, creed en el evangelio, es el anuncio del reino renovador de un nuevo rey. Proclaman las buenas noticias de que el evangelio del reino de Dios, ¿no? De que Dios reina. Jesús, volviendo a Marcos, Jesús se ve a sí mismo como aquel prometido por Isaías. Aquel que está trayendo las buenas noticias de que Dios reina. Él cumple la profecía de Isaías. Pero la forma en que cumple esta profecía es sorprendente. Sorprende a todos. Tiene que pensar usted en los anhelos de los judíos, pero también en realidad los anhelos del corazón humano. ¿No? Porque si nos dicen, viene un gran rey a reinar, ¿qué esperan los reinos humanos, los seres humanos con esto? ¿No? Un gran gobierno político, poderoso, exitoso, necesita ser fuerte, capaz de imponer su voluntad y aplastar a sus enemigos y traer justicia, seguridad y paz por medio de la imposición violenta. Pero Jesús es el rey siervo, ¿no? Entonces está bien... Está bien loco para los seres humanos, porque él dice que en el reino de Dios, el más grande es el más pequeño. Aquel que ama, que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y él dice que si tú vives bajo el reino de Dios, la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Evangelio, es que si vives bajo el reino de Dios, estás mostrando su reino cuando tú respondes al mal con bien. Cuando tú pones la otra mejilla, cuando amas a tus enemigos, cuando perdonas y buscas la paz. Eso es un reino al revés de lo que el mundo espera. Es un reino al revés de lo que el mundo promete, de las esperanzas ideológicas que te prometen hoy día ciertas corrientes de cualquier lado, ¿no? O de la promesa que te intenta vender este mundo de que tú existes para ser feliz, entonces tienes que imponerte y conseguir a costa lo que sea que tú quieras, a la costa de lo que sea, ¿no? Cualquier precio vale la pena pagar por tu felicidad. Pero el reino de Dios es al revés de lo que el mundo te promete, al revés de lo que las ideologías prometen, al revés de lo que las películas te dicen que sigue tu corazón. El reino estaba llegando a través de este siervo. Jesús no solo estaba anunciando el reino, Jesús era el rey. Y el Evangelio de Marcos nos va a contar cómo llega este judío insignificante de Nazaret, ¿no? Algo bueno podría salir de Nazaret, dicen. Y él empieza a decir, yo soy el rey. O sea, no dice, ¿sí? Al fin, Marcos es un narrador genial, entonces nos confirma al final de la narrativa. Y no lo dice un judío, lo dice un romano. Verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no? Pero él empieza a actuar como que es el rey de Israel. Durante toda la narrativa, actos. El reino ha llegado y todo el resto de Marcos nos va a ir mostrando señales de ese reino. Distintas maneras en que Jesús es rey. ¿Y cómo se ve eso a la manera de Dios y no a la manera de los hombres? Él, por ejemplo, designa discípulos. ¿Cuántos discípulos? 12. Una imagen de las 12 tribus de Israel, el reinicio del pueblo de Dios. Y él muestra su autoridad. Como vimos ahí en la lectura alternada, un texto que no vamos a entrar en detalle hoy día así. Autoridad para enseñar. Como los antiguos profetas, por ejemplo.
siendo el pastor de Israel que había prometido Moisés. Jesús hace retroceder las consecuencias de la caída, de la presencia del pecado en el mundo y en las personas. Hace retroceder el gobierno del mal, de Satanás. El gobierno la intervención de los demonios, ¿no? Hace milagros, otra señal del reino ahí. Jesús comienza a hacer milagros porque Él está haciendo retroceder todas las consecuencias que el pecado tuvo. ¿Sí? Retroceder todas las consecuencias que el pecado tuvo. No me refiero a pecado individual, que el pecado tuvo, ¿no? Sino el pecado, los frutos de la caída, ¿no? La maldición de la tierra. ¿Sí? Porque no es que estas personas estaban enfermas por su pecado, por ejemplo, como entendían los judíos, no se trata de eso, ¿no? Jesús va deteniendo cada consecuencia de la caída, va haciéndola retroceder. Jesús muestra el reino de Dios al servir, al entregar, al sanar, al perdonar, no al imponerse, no con el orgullo, no al recibir. Autoridad y liderazgo es servicio. Entonces Él sana personas, perdona pecados. Y estas cosas las vamos a ir viendo durante toda la historia, durante toda la serie. ¿Qué es el verdadero significado del reino de Dios? Y cada historia nos va a mostrar que es muy diferente de lo que los judíos esperaban y de lo que los seres humanos esperan sobre el reino. Es un mensaje tremendamente radical. Tanto que los líderes de Israel dijeron, este mensaje nos amenaza. Y deciden, se organizan, hacen un complot para matar a Jesús. ¿Y usted piensa que el Mesías prometido no sabe que lo quieren matar? Jesús los deja. Por eso les decía que el Marcos es decepcionante, porque es como raro que un rey deje que lo maten, ¿no? No tiene ni un sentido. Si tú quieres convertirte en rey, quieres ser influyente en nuestro tiempo y en su tiempo también. Ese es el corazón humano, ¿no? Jesús sabe, por supuesto, que eso tenía que pasar. Es la profecía de Isaías 53 cumpliéndose. Pero también el Evangelio nos muestra, la enseñanza del Evangelio de Marcos nos muestra que lo que Jesús tiene en perspectiva es más que solo la devastación de Israel y la liberación terrenal de Israel. La liberación de un pedazo de tierra en Palestina. No es lo que Jesús tiene en perspectiva. No se trataba solo del pecado de ese pueblo, de esa nación terrenal, sino que eso era una muestra de la condición humana. El pecado y la devastación es una muestra de la condición humana que tú y yo compartimos. Toda la humanidad se ha rebelado contra Dios en Adán. Somos hijos de Adán. Toda la humanidad, tú y yo, nos hemos rebelado contra Dios. Y eso ha resultado justamente en tragedia en la humanidad. La maldición de la creación. Tragedia y devastación que yo estoy seguro que tú ves en el mundo. Estoy seguro que tú ves el caos de este mundo caído. Si no, tal vez hay que reventar una burbujita, pero el mundo está para la embarrada. Y el corazón humano tiene esa necesidad de clamar, ¿cuándo va a venir un rey que me va a salvar? Y el Evangelio de Marcos viene de una manera radical y dice, ¿cómo Dios va a traer ese reino a este mundo destruido y desordenado? A través del acto más maravilloso de servicio y amor. Así Dios lo ha hecho. A través de su acto de amor sacrificial por sus enemigos. Por eso la crucifixión de Jesús es su coronación. Es el rey de los judíos. Escucha el Evangelio, hermano. Escucha las buenas noticias porque Cristo, siendo rey, se hizo siervo. Cristo se hizo hombre y vino al mundo y vivió esa vida perfecta que ni tú y yo podríamos haber vivido. Él fue el perfecto siervo del Señor y se hizo hombre. Se hizo siervo incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Y clavado en la cruz, mostró su gloria. Esa fue su entronación y él recibió su corona. Pero una corona de espinas. Él se vistió de púrpura, ¿no? El rey. Y fue exaltado en su trono. Exaltado en la cruz. ¡Cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz! ¡Cuán hermosos fueron los pies del que fue clavado! Clavado en la cruz y nos trajeron paz. Y Él se entregó allí pagando por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que nuestro reino fue vencido. En su muerte Cristo venció al pecado. Y nuestro Señor Jesús resucitó. Resucitó para nuestra salvación. Y la buena noticia para ti, hermano, es que Jesús ha vencido la muerte y Él reina como rey resucitado. Y así es como Él ha decidido lidiar con nuestro pecado y corrupción. Conquistar
derrotando la muerte y el pecado, derrotándola con amor. ¿Cómo deberías reaccionar a esta noticia, hermano? Jesús te deja la pista ahí. Versículo 15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la invitación. Arrepentimiento es un cambio de rumbo. Yo voy para acá. Ok, sabí que estaba súper perdido. Me devuelvo. Cambio de rumbo. Arrepentimiento. Y fe. Arrepiéntanse y crean. Fe. Entregar la vida. Plena confianza. Todo el corazón a Jesús. Y hay una tercera respuesta que está en la siguiente historia, ¿no? El rey llama a seguirle. Arrepiéntete, cree en él y síguele. El rey te llama a seguirle. Nos llama a ser sus discípulos. Ven y siga a Jesús. Versículo 17. Venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Esta historia de los dos pescadores, ¿no? O sea, son 4 en realidad. Están estos dos pescadores primero, estos dos hermanos ahí, Simón Pedro y Andrés. Y Jesús viene y les llama y les cambia la vida. Estaban ahí, Simón Pedro y Andrés su hermano, pescando, muy felices. Y Jesús les llama y les llena la vida de problemas. Vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Se transforman en sus discípulos. Y nos presenta a otros, los otros dos también, Jacobo y Juan. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Santiago también podría ser. Jacobo y Santiago son el mismo nombre. Santiago y Juan o Jacobo y Juan. Marcos nos cuenta después que esos dos le dicen los hijos del trueno, ¿no? Vamos a preguntarle al Señor por qué le puso ese nombre. No creo que sea un elogio. La buena noticia transforma vidas, hermanos. Arrepiéntete, cree, arrepiéntete, ten fe y siga a Jesús. Y Jesús sigue llamando, la buena noticia sigue llamando. Ven y arrepiéntete y ven a ser discípulo de Jesús. Esta es la noticia, de verdad, hermanos, esta es la noticia más importante. Más importante que nadie en la tierra podría escuchar. Esta es la buena noticia que puede salvar, la buena noticia que liberta el corazón. El reino de los cielos ya está aquí y puede ser libre en Jesucristo. Buenas noticias para ti. Buenas noticias para ti. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Estás triste? No sé. ¿Solo? ¿Desolado? No sé cuál es tu momento de vida, pero tengo buenas noticias para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé, estás vacío, sin propósito. No sabes qué onda el rumbo de tu vida. Buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Tal vez están cansados, sin esperanza. O en una crisis de fe. Buenas noticias para ti. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Una de las cosas buenas de la buena noticia del Evangelio, ¿no? Es que es para todos. Todos necesitamos el Evangelio. Tú y yo también. No es un mensaje solo para los que no conocen a Jesús. ¿Sí? Es un mensaje para ti y para mí. Cada día necesitamos el Evangelio. Es esa la historia que nos renueva. Volver a escuchar la gloriosa historia del rey que se hizo siervo. Y esta es la vida del cristiano. Diaria, continua. Arrepentimiento, fe, discipulado. Esa es la vida cristiana, el resumen maravilloso que Marcos nos presenta de la vida cristiana. Arrepentimiento cada día. Arrepentimiento cada día. Eres llamado a arrepentirte hoy. Arrepiéntete. Fe diaria, cada día. La palabra nos llama a renovar nuestra fe día a día. Por medio de su palabra y la oración y los medios de gracia que hablamos hace poquito en un estudio, ¿no? Y el discipulado. Seguir a Jesús hasta el último de nuestros días. Unos juntos con otros, ¿no? Porque el discipulado no es individual. Jesús los llama aquí a 4 juntos, ¿no? Y se van juntos y caminan y pasan todos los días juntos, ¿no? Discipulado, comunitario, juntos. Entonces la historia de Pedro ahí, Andrés, Jacobo y Juan, es también esta historia de aquellos que se unen al reino de Jesús. El rey ha llegado y él está reuniendo emisarios de su reino, discípulos, ¿no? Por eso les cambia la vocación, de pescadores de peces a pescadores de personas. Es una hermosa imagen, no es que no le estoy diciendo que vaya con una caña de pescar ahí y le pongan la oreja a la persona. Es una hermosa imagen de la tarea de los que siguen a Jesús, que todos tenemos. Si tú sigues a Jesús, esta es tu tarea. Porque la buena noticia es una noticia para
compartir. Jesús llama a todos sus discípulos a ser pescadores de personas, pescadores de hombres, y lo sigue haciendo hoy. Esa noticia aún debe seguir siendo anunciada, aún está siendo anunciada. ¿Sí? Nosotros estamos en el Andes encumbrado, ¿sí? Nos tocó ese lugar. De verdad, este himno no lo hizo un chileno, por si acaso, el que cantamos, pero pensó en los chilenos. La noticia debe ser anunciada, pero no, no solo aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en todo el mundo. Y Jesús envía a sus seguidores a ir y seguir anunciando estas buenas noticias sobre el reino al revés, ¿no? Este reino, en realidad, lo he dicho otras veces también, es el mundo el que está patas para arriba. El reino de Jesús es como debería haber sido, lo pone derecho, ¿no? Jesús viene y invita a todos a esa fe, a entregar su fidelidad a Él, el Rey que derrotó la muerte por medio de su amor. Y nos llama a imitarle. La buena noticia es para anunciarla hasta lo último de la tierra, con tu vida, con tus acciones y tus palabras. Hace poquito yo le enseñé una canción a los niños en una de las veces que me tocó hacer clase hace mucho tiempo, porque no hago hace tiempo, pero que hablamos sobre el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo le enseñaba esta canción que se llama Me llaman misionero. Es un poema muy bonito que dice así, mira, me llaman misionero, misionero soy. Me llaman misionero, tengo una misión, decirle al mundo, Cristo es Salvador. Me llaman misionero, misionero soy. Mi familia será salva, misionero soy. Mis amigos serán salvos, misionero soy. Me llaman misionero, tengo una misión, decirle al mundo, Cristo es Salvador. Iglesia, tienes una misión. Eres llamado a ser pescadores de hombres. Pescador de hombres, ¿no? Tú. Todos somos misioneros. En el sentido general, ¿no? Todos somos participantes del llamado de Jesús de ser misioneros, de ir a anunciar el evangelio a toda criatura. Todos tenemos el llamado de ser participantes de la misión. El reino de Dios es como una gran sinfonía, pensada para que todos toquen en armonía. Cada uno debería hacer su parte. Todos tienen un instrumento que tocar, ¿no? No estoy hablando de instrumentos general en el mundo, la alabanza, ¿no? O sea, si es tu llamado, bacán, sírvelo en eso. Pero tú tienes un instrumento que tocar en esa sinfonía. Algo que hacer para unirte a esa misión. Y si no te unes, tu instrumento va a hacer falta en la sinfonía. ¿Sí? Es la misma imagen del cuerpo, que todos los miembros tienen que cumplir una función. Entonces, eres llamado, hermano, si has recibido esa buena noticia en tu vida, a proclamarla. Con tu vida, con acciones y palabras, predicando el evangelio del reino de Dios. Somos los pies de Jesús andando en todas partes. Somos sus manos curando y bendiciendo. Somos su boca proclamando el reino de Dios. Que el Señor te use esta semana, hermano, te animo. Lleva el evangelio por campos y ciudades. Comparte el evangelio con alguien. Con tu vida, con tu testimonio, por supuesto, primero, y luego tus palabras. Es mi oración, querido hermano, que el evangelio, esta buena noticia del reino de Dios, renueve tu corazón. Que tu amor, tu fe, sea renovada en ese amor glorioso por Cristo nuestro Rey, y que quieras vivir diariamente en arrepentimiento, fe y discipulado. Pongámonos de pie para orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por nuestro Rey, que quiso venir a salvarnos a nosotros, salvar a un pueblo maravilloso de entre todas las naciones, salvar a ese Israel que estaba perdido, por ese Rey que vino a salvar. Gracias, Señor, porque Él no vino a salvar con batalla, ni espada, ni conquista, ni imperios terrenales, porque si no nosotros hubiéramos sido condenados porque éramos tus enemigos. Él vino a perdonar. Gracias, Señor. Ayúdanos a proclamar ese reino ahora. Ayúdanos, Señor, a anunciar ese reino de la forma que Él lo hizo. Con perdón, con amor, con servicio. Ayúdanos, Señor, a que durante toda esta serie, este recorrido por Marcos, podamos ver a ese Rey compasivo, ese Rey siervo, y queramos imitarle. Pon en nuestro corazón, con tu Espíritu Santo, ese deseo de imitar a Jesús. Derrota nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de perdón, nuestra indisposición a obedecerte. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos.
Ayúdanos a vencer, Señor, la obra del enemigo en nuestro corazón y vida y en este mundo. Ayúdanos, Señor, a derrotar a los ídolos que quieren levantarse, Señor, usurpando tu trono. Ayúdanos, Señor, a anunciar el Evangelio con la vida, con nuestro carácter y testimonio. Y si tú quieres, Señor, danos una oportunidad también para usar las palabras, porque anhelamos, Señor, que más personas te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.